Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo todo mucho más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Leo, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, economía, dinero, trabajo, viajes, la familia, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes y una declaración enorme de amor de esa persona en la que tú estás pensando, que puede ser tu pareja o un ex, un amigo o amiga que esté enamorado de vosotros, un alma, una llama gemela, sabremos qué quiere decirte desde su corazón, y esta baraja es muy adivinatoria y siempre nos sorprende, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot para saber qué va a suceder entre vosotros, qué está sintiendo esta persona tan especial. Si estáis viendo números maestros, el 11-11, el 2-2, 3-3, vuestros guías os dirán qué vais a hacer. Y además con consejos muy concretos de cómo lograr la unión. Por eso hice esta baraja. Amigos, Leo, recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que tanto amáis o que deseáis conocer, porque algunos me decís, Esther, yo quiero un nuevo comienzo. Cuando depositáis las energías en las lecturas, estáis presentes. Leo, en el amor y esta persona que te quiere, Leo, que puede llegar a tu vida, Leo, en el amor. Y estas iniciales para vosotros, Leo, van a ser estas, amigos, y hay una que ha saltado por sí sola, que es la C. Casamiento, puede ser una boda, una casa entre vosotros dos que abráis. Algunos de vosotros habéis estado con esta persona, además, con planes de matrimonio. La S, estás en mis sueños. La X, voy a responder a todas tus preguntas, amor. La B, de emperatriz, bebé, nacimientos, como los enamorados y como la carta de la emperatriz. Hay muchos frutos para vosotros y una relación muy hermosa. Y la I, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana, que yo siempre quiero que sean vuestros guías quienes os lo den. Leo, en el amor, y este número para vosotros, Leo, va a ser este, y voy a tomarlo y darle la vuelta, amigos míos, porque es el 6. En la base de la baraja suelo poner una pareja para que vosotros os inspiréis y penséis que podéis estar juntos. Algunos que me escribís ya tenéis una relación a distancia, estáis a punto de conocer a alguien. El 6 pertenece a los enamorados, los amantes en el tarot con Géminis y el arcángel San Rafael bendiciendo vuestro amor desde los cielos. Hay una pareja muy bonita entre vosotros, os lleváis muy bien, os compenetráis, os deseáis, hay pasión y también muchas ganas de reconoceros como almas, llamas gemelas como en esta carta. Vais a tener relaciones sociales, cuidando a vuestra familia, dais mucha importancia al amor, y si ha habido separaciones o sacrificios que hacer entre vosotros, vais a renunciar a ese pasado, al ego, algo que sea difícilmente para vosotros, porque alcanzaréis la unión. Es tu contraparte, te necesita con este número 6. Muchas gracias a todos, Leo, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, es lo que más amo y me encanta recibirlos. Espero que tengamos una feliz semana a todos. Gracias, Leo, porque estáis brillando mucho en todas las lecturas, y activad esa campanita, poned un like, suscribíos. Y gracias, amigos de corazón, porque sé que hay muchos que me seguís desde el comienzo, otros que habéis llegado y me estáis dando mucho impulso y alegría también. Leo, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando en el 6 o algún sueño material. Y el 6 está en la Sefirá de Tiferet, en el árbol de la vida, alumbrada por vosotros, el sol. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Leo? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Esta primera carta, amigos, no me ha dado tiempo a verla y voy a descubrirla. Caballero de copas.
Creedme, amigos, que os digo que antes de empezar las lecturas siento que algunas cartas van a saltar y he pensado que hacía tiempo que el Caballero de Copas no estaba tan presente y lo tenemos aquí con el primer signo de vuestra lectura, que es Piscis, pero también tiene una influencia de Acuario, como si fuera un loco. Estos dos signos están brotando con una persona que va a entregarte mensajes, WhatsApp, declaraciones, emails. Amor, estoy cargándome, dispuesto, como un caballero muy elegante y perdiendo la cabeza por ti, porque en mi mente solo estás tú con estas rosas que voy a regalarte. Iniciando la lectura para nosotros, Leo, una persona muy especial que llega a ti como un gran compañero de vida, alguien que te ama muchísimo, que ha podido ser tu amiga, y yo siento que sois ya una pareja, que algunos os habéis llevado muy bien con esta persona y que esperabas que regresase o que se acercase a ti como este caballero, y va a venir con muchos regalos, como él o como ella, con flores, pueden ser chocolates, bombones, algo muy dulce que te guste, pero a través de la tecnología y también avanzando si estáis en otro país. Caballero de Copas, él o ella te consideran demasiado hermoso, más que ellos. Por eso yo, amor, no llevo mi cabeza en mis hombros. Te tengo a ti y todos los regalos que yo quiero darte. Mira, amigos, va a vestirse muy bien para esa primera cita. Leo, como vuestra tarjeta, rosa y esas rosas. Imaginad, amigos, cómo os ama. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? ¿Qué más siente esta persona especial por vosotros y que llega a vuestra vida? Éxito también en lo laboral, Leo. Vas a seguir trabajando. Aquí hay una mujer u hombre, porque son energías y sé que me veis muchos hombres también. Mirad lo que hace. Estáis en vuestra casa con vuestros ordenadores. Algunos posiblemente trabajáis en oficinas o sentados mirando emails. Si alguien os envía un mensaje y aquí esta chica tiene teléfonos móviles, hay alguien que se va a comunicar por medio de la tecnología. Mirad, abrid bloqueos si los ha habido alguna vez, porque tu persona llega con una declaración de amor muy rápidamente para decirte que te echa de menos y que quisiera estar contigo. Además, en tu mundo laboral, porque esta carta se asemeja a los pentáculos, vas a tener reconocimientos o vas a empezar a desempeñar un trabajo que a ti te gustaba mucho, Leo. Confiad en estas cartas hermosas. El divino masculino, además te estoy buscando. Amor, estoy viendo lo que haces en tu trabajo. Tengo un emperador, arcano mayor número 4 con Aries, todo el fuego de la pasión y muchos sentimientos. Y te miro en este mundo material porque sé lo que haces a través de tus redes sociales. Yo también estoy trabajando muchísimo. Me siento muy elegante con este poder masculino, pero no quiero perder a mi divina femenina y a lo que tú representas en mi mundo. Una persona que está aquí presente, Leo, para buscarte como él o como ella. Es una persona muy fuerte, sólida, que le encantaría tener una familia o que la ha tenido alguna vez. Aries en esta carta, y voy a colocar Piscis en el Caballero de Copas. Hay alguien que se aproxima, que te está buscando, espiando también. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Tu rey de copas está aquí, Leo. Voy a dar la base a la baraja porque tengo el 4 de bastos. Estoy hablando de Aries de nuevo. El rey de copas es Escorpio. Muchísima agua en esta lectura y a veces, amor, he tenido ego. Y tiene celos tu persona. 5 de bastos. Leo, como vosotros, me he mirado al espejo, me he creído algunas veces superior, o tal vez por mis talentos, el trabajo que he tenido, o porque tú, Leo, estás más imbuido por tu mundo espiritual, y esta persona físicamente trabaja mucho en sí misma. Ha podido tener otras conquistas, tenemos un emperador, alguien que se cree en algunos momentos que lleva demasiado la razón con esta carta, y yo no quiero que estéis luchando con la razón de él, ni con la de ella, ni la vuestra. Es hora de perteneceros como pareja, de abrir vuestro respeto hacia vosotros mismos y también de aprender lecciones, porque no siempre llevamos la razón. Estamos para debatir y para aprender. 5 de bastos. Vas a tener muchas personas que están mirándote y que también tu persona puede sentirse muy celosa porque hay otros pretendientes que están pendientes de ti. Leo en esta carta del 5 de bastos. Yo quiero esto, amor, contigo. Quiero que seas mía o mío, me pertenezcas. Con el rey de copas, donde tengo un estetoscopio colgado, donde no estoy tocando el agua, pero yo siento nuestra vinculación para siempre y nuestro anillo de bodas. Algunos sí que habéis estado casados en una relación muy hermosa con esta persona
otros esperando a que tu divino masculino despertase y entendiese que te quiere y que debe de reconocerlo. Con anillos, alianzas, bodas, compromisos, estoy aquí para escuchar tu corazón, quiero dar alivio a tu vida, también sanarte como este hermoso rey, y voy a poner en balance el trabajo que estoy desempeñando, a dejar mi ego atrás, como os acabo de nombrar, con el 6, porque el ego no nos permite amar como es en realidad el amor. No quiero sentirme con esa obsesión, ni con los celos que tengo, porque tengo que abrir los brazos para mi mujer, mi esposo, mi familia y cuidar de los nuestros. Una persona que va a venir con rosas rojas y rosas, con una declaración abierta y muy grande hacia vosotros. El 4 de bastos es la declaración eterna de las llamas gemelas. Algunos os sentisteis muy enamorados y habéis despertado espiritualmente con esta carta. Nuestro amor está más sellado no solamente con anillos, sino de que nos pertenecemos como almas. 4 de bastos, la boda, amigos míos, mucha fiesta para vosotros. Ya he colocado a Aries y voy a poner Escorpio en este hermoso rey de copas, porque vais a tener una familia muy felices y vais a celebrar con los vuestros este amor eterno. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más quiere decirte esta persona, Leo. Desde su corazón ha saltado muy rápidamente, amigos. Chakra del plexo solar bloqueado. 9 de copas, Piscis, muchísima agua a vuestro alrededor. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido, porque trabaja mucho tu persona, le importa lo material. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para decírtelo. Está soñando contigo y este número 9 va a abrir todos sus brazos y sus piernas para ti, y a que compartas los sillones de su casa. Quiere un hogar contigo, Leo, y esta hermosa carta del 9 de copas. También donde haya plenitud y muchas bodas, festejos. ¿Dudas? ¿Todavía tengo posibilidades contigo? Me muero por confesarte, mi amor. Alguien te puede estar espiando, Leo. Puedes sentir esos celos porque tú puedes tener otras parejas, novios, novias. Hay alguien que te está diciendo que eres muy guapo o atractiva, o que te ves muy bien como mujer, y esto a esta persona le está dificultando dar pasos. Tiempo, estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues, deja que haga mi propio camino. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Leo? Ha saltado una carta rápidamente. Eres mi reina de bastos, tengo un emperador. Sigo los ojos que tienes tan dilatados porque tus pupilas se encienden, Leo, cuando ves a esta persona. La reina de bastos es Aries y está en plena naturaleza esperando también a su emperador. Pero yo no me voy a levantar por una persona que sea cualquiera, sino por el hombre o la mujer que tiene que acompañarme, como en esta boda. Vosotros sois exigentes, queréis la luz del sol como la reina de bastos, tenéis mucha inspiración y vais a tener con vuestra intuición todos los mensajes muy certeros sobre lo que va a suceder, y también muchas ganancias económicas, porque ya tiene una máquina con 1 centavo y vais a ser capaces de parir proyectos que sean muy creativos, empresas, negocios. La gente os va a reconocer como una abeja reina, porque es una abeja lo que tiene en su blusa o en su jersey. Así está esta persona, te ha observado demasiado, gustas mucho al mundo, Leo, con esta reina de bastos, y vais a hacer una gran fiesta, y vosotras o vosotros con esta energía vais a tener a todo el mundo a vuestros pies. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Amigos, han saltado estas cartas y voy a tomarlas porque ha podido haber decepciones con vuestra persona. Tengo el 7 de espadas, o hay alguien que trataba de robaros esta energía tan hermosa de la reina de bastos. Y en la base de la baraja tengo el 3 de bastos, estoy llegando hacia ti, el loco y el caballero de copas. Vuelve a repetirse, amigos, para vosotros que hay una persona que llega con una declaración. El caballero de copas tiene poderes psíquicos en el tarot y me comunico amor contigo a través de la mente, de los sueños y del número 9 que teníamos en el 9 de copas. Y tengo una lata muy hermosa para ti, llena de todo el amor más puro para darte declaraciones y empezar esta nueva relación contigo. Alguien que te ama y que yo siento, Leo, que hay personas que han tratado de robar tu alegría y también a tu pareja, porque este 7 de espadas que ha saltado
hay una especie de ladrón que se lleva todas estas espadas de un parque de atracciones. Tú te sientes como una reina de bastos, todo el mundo te está mirando, pero hay otros que pueden sentirse muy envidiosos, celosos. También teníamos el 5 de bastos y que no solamente se pueden pelear por ti, sino que no quieren que estés con el gran amor de tu vida y que tampoco tengas muchos éxitos, porque mirad, yo tengo el loco, el rey de pentáculos, muchas cartas que me hablan de triunfos. Alguien te mira demasiado y no siento que sea tu persona quien te haya engañado, sino que quiere robarte todo lo que tienes, hasta el mérito. Puede que esté también enamorado o enamorado de la persona que tú amas. Voy a colocar Acuario en este 7 de espadas. No puedo dormir sin ti, amor. Me quito hasta el sueño porque necesito reencontrarme contigo y mirarme a los espejos y saber que tú estás enfrente. Me das toda la luz del sol con estos girasoles, amor, y además mucha creatividad, inspiración, fuerza, impulso, porque tú eres una gran reina. Ella puede con todo y vosotros también. Géminis en el 9 de espadas porque tu persona no puede dormir muchas noches. Voy a llegar con todas las respuestas para ti. Soy el 3 de bastos. Pon tu intuición, Leo, que lo representas en el tarot, al servicio de tu mente, porque llegan estas respuestas y yo os he dicho que había interrogantes. Aquí están. Vas a subirte conmigo en un barco y voy a responderte a todo, amor, y puedo llegar desde muy lejos si estáis en distancias con este 3 de bastos, que son las bendiciones y Aries. Alguien piensa demasiado en qué decirte. Y soy tu loco y tu rey de pentáculos. Aquí hay unos inicios preciosos para vosotros, amigos, porque hay una persona que puede verse con esta energía tan dominante, controladora a veces, que puede mandar sobre otros como el emperador, pero contigo, amor, quiero ser un rey y un esposo o una madre muy establecidos, entregarte mi moneda de amor, todo lo que tengo en el mundo material y seguir trabajando juntos y algunas veces con una energía muy infantil. Amor mío, cada vez que yo te miro, tú y yo ambos nos ponemos hasta sonrosados, nuestros mofletes, me haces mucho reír, nuestros ojos se dilatan, amigos, brillan los vuestros y la de vuestra persona cada vez que os ve, y voy a lanzarme a este abismo, voy a hacer viajes contigo si estáis en la distancia y voy a hacer que este sol radiante se ponga a nuestro servicio y las estrellas también. Los animales, como en esta carta, nos acompañarán juntos, algunos tenéis mascotas o las adoptaréis, amigos. Mucho éxito para vosotros, vais a tener un hogar establecido, comenzando desde el número 0, el primer arcano del tarot y que para mí es el más importante, porque cuando somos capaces de saltar, entonces tenemos triunfos, experiencias, aprendizajes, sabemos lo que es el amor y también habrá riesgos, pero vais a llegar a esta estabilidad gracias al Rey de Pentáculos, con mucha satisfacción económica, negocios o algún trabajo, cursos, estudios que queráis hacer con esa Reina de Bastos, tendrán todo el éxito del sol y bajo el amparo del loco y de grandes benefactores. Es una persona que quiere ayudarte muchísimo, Leo. Y voy a colocar Tauro en esta carta del Rey de Pentáculos y el loco, que es Acuario, amigos. Siempre hay un gran salto, no tengáis miedo a darlo, ni a vuestra persona tampoco, que ya veo que viene, porque no quiero estar solo en el mundo. ¿Para qué quiero tener una casa con un gran sillón y sentarme yo solo? Es una persona que ha estado demasiado tiempo trabajando, analizando, con una mente muy pragmática, no tan espiritual, Leo, pero tú le has abierto los ojos con estas cartas. Mirad bien las ilustraciones porque dicen mucho de vosotros y de la relación que habéis tenido. Y es muy simpático, extrovertido, tanto como vosotros lo sois. Os parecéis mucho con el número 6, amigos, aunque cada uno de vosotros tenga unas habilidades o talentos como almas y llamas gemelas, pero los dos juntos os hacéis crecer y reír. Va a haber un gran salto gigante con una declaración que puede ser hasta inesperada, Leo. Confía en tu intuición, que sois los bastos en el tarot, y deja que esta convivencia, estos avances, el 4 de bastos, estén aquí para sellar ese destino que sí es vuestro. Gracias a todos por estar en nuestro canal, amigos míos. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial que os hace reír, saltar, que está así contenta y feliz cada vez que está a vuestro lado, que le brillan esos ojos. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura. Activad la campanita, poned un like, suscribíos y Leo, decidme si estáis viendo el 6 o alguna cifra que lo contengan. Algo muy hermoso llega, amigos, con estas cartas. Quiero que durmáis bien con el 9 de
de espadas, porque esa persona te piensa demasiado y vas a obtener respuestas. Para aquellos que sois viajeros, que estáis a punto de lanzaros a otros proyectos o esperando que esa persona llegue, o vosotros coged vuestras maletas para ir a otro país, amigos, vais a tenerlo. Sed como el loco, no tengáis nunca miedo, porque es la única manera de experimentar la vida. Y el sol, os he dicho que iba a brillar mucho, y mirad la carta del loco y esa moneda gigante de oro, ese gran pentáculo que Dios nos dio, que es el mundo, y también está vuestra alma, pero brilla tanto como el sol y sois Leo. Gracias de nuevo, nos veremos en las siguientes lecturas y voy a llegar con muchas sorpresas, amigos. Os quiero mucho, bendiciones para todos, brillad Leo como sois, y sé que estáis poniendo toda la energía en cada lectura. Os quiero mucho, bendiciones para todos, sed muy felices y decidme en comentarios todo lo que deseéis y en qué os sentís identificados. Gracias, Leo, y hasta la próxima. Feliz semana a todos.